Ya, ahora vamos a continuar con la segunda cápsula, ¿cierto? Dice, problema 2. Considerando una vía en voladizo de largo L y alto H, como he mostrado en la figura 2, la vía se encuentra sometida a una carga puntual vertical en el extremo derecho. Entonces, este es un ejercicio, ¿cierto? Clásico, una estructura isostática, eh, que si bien no presenta mucha dificultad, lo que vamos a tener que hacer es que a través de la teoría de elasticidad nosotros vamos a tener que expresar la expresión para los esfuerzos. Bien, entonces ahora vamos a hacer un pequeño repaso también de mecánica de materiales eh, para poder llegar a resolver el ejercicio, ¿no? Entonces, este cuadradito, ¿cierto? Que está acá, vendría siendo un elemento de un material, ¿cierto? Por ejemplo, de la misma viga que teníamos antes. Entonces, este cuadradito va a describir los esfuerzos que va a sentir el elemento, ¿no? Ya. Este cuadradito, ¿cierto? Es el caso 3D, ¿cierto? Donde yo voy a partir, ¿cierto? De un punto acá, por ejemplo, donde voy a tener sigma 22, que está relacionado a ese eje, los esfuerzos de corte, esfuerzo axial, ¿cierto? En esta posición 1, ¿cierto? Luego voy a avanzar en un pequeño elemento diferencial de x, ¿cierto? Y voy a obtener el sigma 22 de x2, ay, perdón, de x2 más de x2, ¿cierto? Que es, ahora estoy en esta posición, ¿ya? Entonces, ¿qué hacíamos cuando teníamos estos casos, ¿cierto? Nosotros aproximábamos esto a través de una expansión de Taylor. ¿Y qué obteníamos? Obteníamos el sigma 22 más la primera derivada por el diferencial, ¿cierto? Los términos, después aparecen muchos más términos, pero estos términos de orden superior uno tiende a eliminarlo y dejarlo en cero. Bien, se hace lo mismo para el tau, para los esfuerzos de corte y lo mismo para estos puntos de acá, ¿no? ¿Cierto? Eso es exactamente lo mismo. ¿Ya? Fíjense que acá la notación que estoy usando yo es I1, I2, I3, pero al final puede ser, no sé, X, Y, Z. Es exactamente lo mismo. ¿Ya? Es para generalizarlo un poco. Entonces, lo que yo les voy a invitar a hacer es llegar a través de la estática, ¿cierto? A través de la estática, ¿cierto? Intenten llegar, ¿cierto? A estas expresiones que están acá. Que estas de aquí, ¿cierto? Van a ser nuestras ecuaciones de equilibrio de la teoría de elasticidad, ¿cierto? Entonces, al final es tomar, ¿cierto? Las componentes, ¿cierto? Sumarlas y se van a ir dando cuenta que van quedando solo los términos. Después va a quedar multiplicado por dx1, dx2, dx3. Y eso es como un volumen, entonces se simplifica. Y acá nos quedaron las fuerzas de cuerpo. ¿Ok? Estas de acá son las ecuaciones de la teoría de elasticidad. Bien. Estas ecuaciones, recuérdenlas, porque van a, si las intentan como trabajar, fíjense, son ecuaciones diferenciales, ¿no? Y son ecuaciones diferenciales parciales, ¿no? Porque estas son variables distintas, ¿no? Entonces aquí esto se complica, es bastante difícil, pero es con lo que tenemos que trabajar ahora, ¿no? Entonces esto es lo que vamos a usar para trabajar ahora, ¿ya? Entonces, además, ¿cierto? Les quería hacer un pequeño repaso, ¿cierto? De cómo obtener el vector de esfuerzo, ¿ya? Creo que eso también es súper importante, que es este de acá, porque el vector de esfuerzo, uno tiende a confundir el vector con, no entiende cuándo es vector, matriz, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Uno toma, hace un corte, en el caso, ¿cierto? Uno toma, hace un corte del elemento. Entonces, ahora lo que nosotros vamos a tener, ¿cierto? Esta es la parte superior, lo que está con negro, ¿cierto? Del triangulito. Yo lo intenté dejar separadito, ¿cierto? Si yo tomo esta parte, esta cara, ¿cierto? La saco de acá, yo voy a tener un vector resultante de los esfuerzos, ¿no? Un vector, no sé, que va a apuntar en alguna dirección, T, ¿cierto? Ese vector va a tener, ¿cierto? Una componente en el eje x2, una componente en el eje x1, x1, ¿cierto? x1 y una componente, ¿cierto? En el eje x3, ¿cierto? Entonces voy a tener t, ay, perdón, t2, ¿cierto? t1 y t3, ¿cierto? Esto vectorialmente hablando, ¿no? Entonces, ¿cierto? Ese vector que está ahí, si yo hago ahora una sumatoria de fuerzas en cada uno de los tres ejes, ¿cierto? Voy a tener T1, ¿cierto? Que esa es la resultante, ¿o no? Menos sigma 1, 1. Ahí también pueden hacerlo ustedes paso a paso por si quieren comprobarlo. Los vectores de corte, ¿cierto? En la cara
2 en la dirección 1, ¿cierto? Acuérdense de eso. Menos tau 31 igual a 0. Y esto se repite para todos los casos, ¿no? Tau 12, ¿cierto? Menos tau 32 igual a 0. Y T3 menos sigma 33 tau 13 menos tau 23 si no me equivoco. ¿Ya? Igual a 0. Bien. Entonces, ¿cierto? Fíjense que esto que está acá, al final, yo lo puedo expresar matricialmente, ¿no? Porque esto está por componentes. En la dirección 1, en la dirección 2, en la dirección 3. Entonces yo puedo separar esto y voy a tener que el vector de esfuerzo, ¿cierto? Va a ser igual a una matriz que va a tener toda la información de los esfuerzos en cada una de las caras, ¿cierto? Cada una de las caras, ¿cierto? Por sus cosenos directores, que es decir, la dirección en el eje que yo elegí, el eje que seleccioné. Bien, así que ese pequeño repaso, denle una vuelta, estudienlo. Y por último, ¿qué más sabemos de mecánica de materiales? Tenemos dos ecuaciones, ¿cierto? Que nos ayudan a describir los esfuerzos en función de dos magnitudes, ¿cierto? De dos cantidades que son claves para nosotros como ingenieros civiles, que son el momento y el corte, ¿no? Entonces tenemos la primera ecuación, que es la ecuación de Navier, ¿cierto? Que nos va a dar que el sigma 11, ¿cierto? El esfuerzo provocado debido a flexión viene dado por mx1 partido en i, ¿cierto? Por x2, ¿cierto? Que es la altura, ¿no? Es decir, por ejemplo, si esta es la sección transversal, este sería el x2, ¿no? Bien. Ya, y en segundo lugar, ¿cierto? La ecuación de Jouraski, ¿cierto? Que no me acuerdo si se escribe así, espero que sí, ¿cierto? Que nos va a dar los esfuerzos de corte en base al corte, ¿o no? El corte, ¿cierto? Por QX2 partido en B, que es el ancho. Ay, perdón. X2 por IX1. ¿Cierto? Esas dos ecuaciones las han visto, las vamos a seguir usando más adelante, ¿cierto? Cuando derivemos teoremas de flexibilidad y todas esas cuestiones, ¿ya? Vamos a seguir utilizando estas expresiones de acá, ¿vale? Entonces, eso es un pequeño repaso de lo que vendría siendo mecánica de materiales. Repasen esto, revísenlo. En la guía igual hay hartos ejercicios donde se utilizan estas cosas. Entonces, para que no lo dejen así como, ya, esto nunca se usa, ¿cierto? Denle una vuelta. Bien. Entonces, ahora vamos con el ejercicio. Y el ejercicio debemos partir haciendo la estática, ¿o no? Entonces, yo tengo una viga en voladizo, ¿no? Tengo una carga P. Entonces, de la estática nosotros tenemos el tiro que este es P. Si este largo era L, ¿cierto? Este largo de acá es L, ¿cierto? Entonces este de acá va a ser P por L, ¿no? ¿Ya? Entonces podemos desprender que el diagrama de momento, ¿cierto? Va a estar dado por P X menos L. Esto, si no lo pueden hacer tan rápido, háganlo paso a paso. Recuerden, acá ustedes, por ejemplo, hacen un corte, definen la variable, por ejemplo, X, ¿cierto? Y ahí calculan, ¿no? Bueno, aquí en este caso es X1, ¿no? Entonces, y ahí calculan, hacen el corte, ¿cierto? Definen para arriba, para afuera y para abajo, momento axial corte y comparan con las fuerzas que tienen, ¿ya? Pequeño recordatorio. Bien, obtenemos el momento y después podemos obtener el corte derivando la expresión anterior y obtenemos que el corte no es nada más que P, ¿cierto? Sí. Bien, ¿qué más sabemos? Como es una sección rectangular, ¿cierto? Una sección rectangular tiene inercia. Esto también se lo tienen que ya ir más o menos aprendiendo. BH cubo partido en 12, ¿cierto? Esto es respecto al eje fuerte, ¿cierto? H, B. ¿Ya? Conceptos como eje fuerte, eje débil les van a servir para los ramos siguientes, ¿ya? Entonces de acá, ¿cierto? Nosotros ya podemos ver, podemos intentar desprender qué ecuaciones podemos usar. ¿Ya? De partida nosotros estamos en el caso de esfuerzo plano, ¿cierto? Entonces al estar usando ecuaciones en base a esfuerzo plano, ¿cierto? Entonces la componente, ¿cierto? En este caso, que apuntan en la dirección como hacia arriba, ¿cierto? Estas se van a cero,
¿cierto? Y además, como no tiene peso propio, las fuerzas de cuerpo también no las consideramos, ¿ya? Entonces, bueno, más que no las consideramos, las estamos despreciando, ¿no? Entonces, tenemos la primera ecuación, ¿cierto? Va a ser sigma 1,1 en dx1 más d tau 1,2 partido de x2 igual a 0. En la segunda, misma idea, ¿cierto? D tau 2,1 de x1 más d sigma 2 partido de x2 igual a 0. Son estas mismas expresiones que están acá, que las pueden derivar de esto de aquí, ¿cierto? Sin considerar los esfuerzos, como estamos en el caso de esfuerzo plano. ¿Bien? Ya. Entonces, en base a esta información, en base a la información del diagrama de momentos y de corte que tenemos, nosotros podemos utilizar la ecuación de Navier, ¿cierto? Para calcular el sigma 1,1, ¿cierto? El sigma 1,1, ¿cierto? Va a estar dado por menos, ¿cierto? Px1 por L, perdón, aquí Px1 por L, ¿cierto? Partido en I por x2, ¿cierto? X2 recuerden que es respecto a la sección transversal, ¿ya? La inercia la habíamos escrito antes, ¿verdad? Y podemos poner 2p por L menos x1, x2, solamente por h3, ¿cierto? Suponiendo que b es igual a 1, o sea, b es unitario, ¿cierto? Ahí iría el b, pero vamos a dejar que es unitario. Y el 12 lo tiré al tiro hacia arriba, ¿no? Ahí. Bien. Entonces tenemos sigma 1, 1. Si nosotros, ¿cierto? Vemos, el sigma 1, 1 se utiliza en la primera ecuación diferencial de acá, ¿verdad? Entonces si yo derivo esta expresión de sigma 1, 1 en dx1, ¿qué vamos a obtener? Obtenemos menos 12 h3 p por x2. ¿Bien? Entonces, reemplazando en la ecuación 1, nosotros vamos a obtener d tau 1,2 partido de x2 es igual, o bueno, menos, ¿cierto? Lo que teníamos antes, la derivada del esfuerzo, ¿cierto? ¿Ya? Por x2, ¿cierto? Igual a 0. Entonces de aquí nosotros podemos encontrar que tau, la derivada de tau 1,2 es igual a 12ph3 por x2. ¿Ya? Y acá de nuevo, tenemos que resolver una ecuación diferencial que no es muy compleja, ¿cierto? Nosotros pasamos los diferenciales hacia el otro lado. Bueno, pasamos el diferencial hacia el otro lado. Y en base a eso nosotros podemos ya integrar y resolver para tau 1,2. ¿Cierto? Integramos. Encontramos tau 1,2 que nos va a dar 6ph cubo por x2 al cuadrado. Sí, más c. Bueno, pero aquí el c no lo vamos a considerar, ¿cierto? Lo podrían calcular y todo, pero vamos a decir que es 0. Y bueno, si consideramos, les repito, si consideramos b, ¿cierto? Quedaría el b ahí nomás, ¿ya? Que el ancho de nuestra viga, nuestra columna, lo que sea, ¿ya? Entonces, teniendo tau 1,2, nosotros debemos recordar que el tensor de esfuerzo, la matriz de esfuerzo, es simétrica, ¿no? Y eso, si ustedes, si quieren, pueden comprobarlo, ¿cierto? Pueden hacer una sumatoria de momentos, ¿cierto? Bueno, respecto a un elemento cuadrado, ¿cierto? Ustedes hacen la sumatoria de momentos y ahí van a ver que el tau 1,2 es igual al tau 2,1. Les recomiendo que hagan todas estas cosas para que vayan recordando, soltando la mano, ¿ya? Entonces, sabiendo eso, nosotros tenemos que el tau 2,1 es igual al tau 1,2. Y por lo tanto, ¿cierto? Si yo reemplazo en mi segunda ecuación, voy a tener la derivada de tau 1,2. Bueno, la derivada, esto lo voy a poner así, de en dx1, ¿de qué cosa? De 6p h3, voy a poner el b nomás, x2 al cuadrado. Más d en
x2 de sigma 2, 2. Que es lo único que nos falta, ¿no? Nos falta encontrar sigma 2, 2. Entonces, si yo me fijo ahora, la variable en la cual estoy derivando es x1 y esta depende solamente de x2, por lo tanto este término se va a 0. Y me queda que d sigma 2, 2 partido en dx2 es igual a 0. Y por lo tanto, esto quiere decir que sigma 2, 2 es una constante, ¿no? Pero ¿cuánto vale esa constante, cierto? Esa constante vale 0, ¿cierto? Debido al caso en el que estamos trabajando, de esfuerzos planos, ¿no? No basta solamente con decir que la constante vale 0, sino que esa constante tiene un valor y eso se debe a cómo nosotros estamos trabajando y lo que definimos para poder trabajar. Entonces, de nuevo, ¿cierto? Un ejercicio que es bastante simple, ¿no? Que es calcular, considerando esta viga en voladizo, ¿cierto? Yo quiero calcular el tensor de fuerza, etcétera. Con eso yo podría calcular los desplazamientos. De hecho, los invito a hacerlo. Aprovechen de hacer estas cosas. Lo que les voy recomendando, háganlo para que vayan soltando la mano, entendiendo. Esta parte es muy conceptual, ¿cierto? Más que llegar y calcular cosas, es muy conceptual y es lo que hay detrás de lo que nos va a interesar a nosotros después para resolver estructura hiperestática. Entonces, intenten entenderlo, intenten comprender cómo funciona esta parte que hay detrás, porque después, ¿cierto? Nosotros cuando empecemos a ver carga unitaria, rigidez, flexibilidad, estos conceptos nosotros como que los vamos pasando nomás y vamos dando por sentado que está bien y que lo entendemos y todo eso. Entonces es importante que lo hagan, revisen la guía 1 y los invito, ¿cierto?, a realizar este ejercicio, calcular el campo de desplazamiento en base a lo que ya tienen, ¿cierto? Calculen el campo de desplazamiento utilizando la teoría de arriba y después compárenlo calculando lo mismo, pero con el método de carga unitaria. Y se van a dar cuenta de que en realidad los métodos energéticos, que es en lo que nosotros nos vamos a enfocar, son mucho más sencillos que los métodos de las ecuaciones matemáticas directas. Bien, entonces estas serían las dos cápsulas. Espero que les sirvan, les ayuden y cualquier duda nos pueden consultar. ¿Ya? Así que eso. Que esté muy bien. Chao, chao.